Según lo define Francisco Leal Buitrago, el clientelismo es el aprovechamiento del poder para obtener ventajas electorales de tipo personal o colectivo, es decir, para el partido o para el candidato, caracterizado por la manipulación de puestos públicos para conceder favores personales con recursos estatales. Paralelo a esto, Francisco Gutiérrez Sanín considera que el clientelismo es el principal factor que contribuye a la distorsión de nuestro sistema político. Con estas palabras podemos dar inicio a nuestra discusión. Mauricio, Lina, Verónica, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Podemos empezar esta discusión con esta primera pregunta. ¿Consideran que el clientelismo es efectivamente un elemento negativo en nuestro sistema político o por el contrario lo consideran como un elemento más a tener en cuenta, pero que no es ni bueno ni malo? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, para responder la pregunta, me gustaría mencionar que considero que es un elemento negativo, pues como menciona Francisco Leal Buitrago, él considera que nuestro sistema político es el del clientelismo, dado que las relaciones de clientela comandan la forma como opera la política a partir de las normas que ya están establecidas por el Estado. Digamos que mediante esto, pues se da pie para que la corrupción se dé con base en la ley, pues se puede mencionar que una vez se diseña la trampa, se hace la ley. Entonces, pues con esto considero que nuestro sistema se ha venido desarrollando desde una perspectiva que no tiene en cuenta el bienestar de los ciudadanos, sino más que todo como la consecución de intereses de terceros mediante ayudas entre ellos mismos. Bueno, pues para continuar también con la discusión, pues considero que lo que dice Verónica es cierto. La corrupción, pues efectivamente es un elemento que indudablemente ha afectado a nuestro sistema político. Esto pues de acuerdo con Francisco Leal, que pues argumenta que este sistema de lealtades asimétricas, es decir, patrón-cliente, por medio de la transferencia de recursos y bienes a un tercero, ha traído más beneficios que costos a un número reducido de políticos profesionales, quienes pues ejercen este rol de corruptos. En este sentido, se ha jugado con la necesidad de aquellos con menor estatus, quienes deben servir por medio de favores, apoyo, asistencia a un actor dominante, quien les brinda soluciones alternativas a necesidades que no se pueden satisfacer. También me gustaría mencionar lo que hablaba nuestro invitado Cástulo Morales, quien decía que a pesar de que no es el único factor, el clientelismo, el que ha acelerado la corrupción en Colombia, ha sido consecuencia de una afectación de la eficacia y la eficiencia de las instituciones, pues gracias a esta práctica de favorecer a ciertas personas, se ha dejado de lado la importancia del mérito en el sector público. Bueno, Andrés, siguiendo con lo comentado por mis compañeras, es importante hacer énfasis en que pues la prioridad del clientelismo, como bien mencionan, radica pues en la satisfacción de pues las necesidades públicas, ya que éstas tienen un fin de poder como favorecer a dicho clientelismo político, y todo esto es de acuerdo a Leal, el autor, el cual también hace una aclaración importante, y es que menciona que el clientelismo puede tomar diversas formas, bien sea en la entrega de bienes o servicios, la solución de problemas específicos e incluso la oferta de trabajo a costas del Estado. Y el problema de todos estos factores radica en que son una serie de efectos que se verían pues de estas prácticas. En un primer momento pues tenemos las prácticas clientelísticas, las cuales son como una fuente básica de las malas políticas económicas que hemos evidenciado, ya que éstas usan como la necesidad de ofrecer beneficios, sacrificando obviamente las políticas que son adecuadas. Esto puede verse muchas veces en la toma de medidas dolorosas, pero necesarias, y un ejemplo muy claro de esto resulta en las regalías, y es que pues a costa de la responsabilidad fiscal que hay, eh, las oportunidades que benefician a unos pocos resultan perjudicando a muchos. Y además de todos estos efectos negativos mencionados, el clientelismo tiene también un profundo efecto político, ya que como el autor lo mencionaba, Leal, expone que la existencia del clientelismo puede ser un obstáculo para el desarrollo político y a su vez dificulta la credibilidad de los mismos que la ejercen. En este sistema, las prácticas clientelistas generan como una forma de círculo vicioso, porque hace una cita muy importante, y es que una vez que en el poder los políticos entran, deben empezar a pagar todo ese apoyo recibido.
Bueno, como vemos, las tres intervenciones han resaltado el clientelismo como un elemento negativo de nuestro sistema político, así como sus efectos perjudiciales no solo en el sistema político, sino también en el ámbito económico y cultural. Quisiera ahora que profundicemos en un tema que mencionó Lina, la corrupción. Algunos datos. Según Transparencia por Colombia, en el año 2021 se han perdido más de 92 billones de pesos por actividades relacionadas con la corrupción. En nuestro país, el contexto social, político y cultural permite la reproducción del soborno, la extorsión, la apropiación de bienes públicos y el nepotismo, por mencionar algunas de las formas más comunes. Además, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, IPC, que es expedido por Transparencia Internacional, Colombia obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100 y ocupa la posición 87 entre 180 países. Esto implica que de todos los países miembros de la OCDE, Colombia es solo superada por México y Turquía en cuanto a niveles de corrupción. Así las cosas, podemos decir que efectivamente las actividades vinculadas con la corrupción son un flagelo para nuestra sociedad. Podríamos comenzar hablando de este tema acerca de qué prácticas debemos considerar como corruptas, teniendo en cuenta que existen las más variadas definiciones y que cada una resalta más unos elementos que otros. Verónica, podemos comenzar contigo. Listo. Bueno, para el desarrollo de la pregunta que nos plantea Andrés, pues me gustaría traer a colación el texto de Marco Conceptual, Diagnóstico y Propuestas de Política, en donde destacó principalmente el autor John Kramer, quien define que la corrupción es el comportamiento de los funcionarios públicos que diverge de los deberes formales de un papel público para servir a fines privados. En ese sentido, considero que la corrupción también se relaciona con la cultura social de los ciudadanos, pues también como menciona Patrick Dobell, la corrupción también se da bajo la incapacidad moral de los ciudadanos para hacer compromisos morales desinteresados con acciones que beneficien el bienestar común. Digamos que con esto lo que me gustaría plantear es que sea una cultura del todo vale, pues no importan las afectaciones que se causen, a quienes se afecten, sino que lo importante es cómo conseguir el fin deseado mediante prácticas corruptas, como me gustaría plantear acá el trato de favor hacia familiares o amigos, a quienes se pueden otorgar cargos o se solicitan permisos o licencias, sin tener en cuenta como los méritos por los cuales esta persona se merezca esto. También me gustaría mencionar cuando se paga a funcionarios con tal de acelerar la consideración de negocios o cuando se da el favoritismo en la contratación mediante los llamados pliegos sastre. Es decir, te decantas por una posición ética y consideras que las conductas que infrinjan las normas morales de la sociedad son los actos corruptos. Pero además resaltas un tipo de círculo vicioso en donde las personas transgreden las normas y asimismo se le permite a los ciudadanos hacerlo. Y así sucesivamente. Además, lo consideras como un fenómeno exclusivo del sector público. ¿Tendrías algo que agregar, Mauricio? ¿Otra definición, tal vez? Sí, Andrés, podría ser una definición también bastante interesante, y es que puede ser también el comportamiento que abusa o se desvía de los deberes formales de un rol público, poder público, cargo público, esto con el fin de obtener un beneficio o ganancia privada, bien sea personal o para un tercero. ¿Estás de acuerdo con esas definiciones, Lina? Pues Andrés, al contrario de lo expuesto por mis compañeros, considero que pues esta no es una práctica propia del sector público. O sea, hay autores que consideran que la interacción entre un actor público y uno privado es indispensable pues para que exista un acto de corrupción. Por eso pues también mediante el cuaderno 56 de Fede Desarrollo se trae a colación lo que expone Dennis Thompson, quien describe que la corrupción es aquella situación en la que un funcionario público gana y un ciudadano recibe un beneficio. Y la conexión entre la ganancia y el beneficio es inapropiada, pues corresponde a lo que él llama un motivo corrupto. Pues también en forma similar, me gustaría también traer a colación a Susan Rose Ackerman, quien considera que la corrupción se produce en la interfaz entre los sectores pues, público y privados, como te decía anteriormente. Entonces, pues si bien reconoce que los funcionarios públicos roban roban activos estatales, resalta también pues que la corrupción sucede en mayor medida cuando pues un individuo privado soborna a un funcionario estatal con poder sobre la distribución de los beneficios o costos públicos. Entonces, pues de esta manera se le está quitando también recursos a alguien que lo podría necesitar.
En ese sentido, pues podemos considerar que la corrupción se manifiesta cuando se paga por un beneficio, ya sea por medio de contratos, acceso a subsidios, o también cuando se paga para evitar costos, como las sanciones, los impuestos. Esto lo podemos ver mediante, no sé, cuando nos paran en una retén de policía y pues uno intenta sobornar al policía, eso es un acto de corrupción, evidentemente. Y pues también me gustaría señalar lo que dice Michael Sander, quien expone pues que la corrupción es comprar y vender algo que pues no está a la venta. Entonces, podemos decir que la corrupción es un fenómeno que no es exclusivo del sector público, que involucra actores privados a través del soborno, la venta de favores de unos actores a otros, ¿no? De los públicos a los privados. Con base en esto, podríamos decir entonces que la corrupción es un fenómeno que opera en red, es decir, en donde participan políticos de elección popular, burócratas, ciudadanos y empresarios, todos a través de relaciones que están interconectadas, ¿no? Eh, por otro lado, tratando otro tema relacionado con la corrupción, algunos factores que pueden favorecer o aumentar el riesgo de que se presenten actos corruptos son la debilidad institucional, el clientelismo, el narcotráfico o una cultura del incumplimiento de las reglas, como lo mencionábamos antes con el clientelismo. ¿Consideran estos elementos como factores que aumentan las posibilidades de corrupción? ¿Destacarían algún otro? Bueno, Andrés, considero que además de los factores que pues señalas, también es válido indicar algunas causas que han permitido la normalización de este flagelo pues en nuestro país. Esto pues me gustaría indicar lo que señala el texto de la SAPLI propone al país, en donde se plantea que el sistema sociocultural ha sido crucial para seguir alimentando prácticas corruptas. Esto pues lo señalan mediante la cultura del narcoestética y delincuencial como el ideal de los colombianos, de más del 60% de la población colombiana. Asimismo, otra de las causas que se mencionan en este texto es el sistema político-administrativo, que es un fenómeno en cascada. Es decir, pues que las prácticas corruptas vienen gestándose desde los congresistas, quienes roban mediante el sistema de contratación pública a terceros, pues especialmente mediante la inversión social que se supone que se está haciendo. Esto lo podemos ver, digamos que reflejado en algunos ejemplos como las mega obras de Cali o Hidroituango, también como el metro de Bogotá, que pues lleva más de 10 años gestándose y nada que se haya construido. Y pues también me gusta, bueno, como te decía, es un fenómeno en cascada y pues va desde los congresistas, luego los alcaldes y gobernadores que también son corruptos, mediante el pago de favores políticos a sus campañas. Y también ya en un sector más reducido es cuando se dan las JAL o las JAC, quienes reciben también esos favores políticos y ahí nombran pues a los ediles. Y después ellos tienen que pagar. Asimismo, también eso se da en el sistema educativo, de acuerdo con el texto, pues a partir de la expedición de la Ley 30 y la Ley 115 se permite que el sector privado pueda acceder a ofertar el sistema educativo. De ahí, pues se da que desde la década de los años 90 la educación haya sido asumida por los privados, quienes le han dado como un tipo empresarial, por decirlo así. Entonces, esto lo podemos ver reflejado también en el ejemplo que nos dio nuestro invitado, el exfuncionario del DAS, John Jairo Giraldo, que nombró que también hay corrupción hasta en el ingreso de estudiantes a instituciones públicas, en donde él personalmente conoció un caso en el que una profesora de un colegio tuvo que hablar con el rector pues para que dejaran entrar a un niño porque se le estaba negando el derecho a la educación. Bueno, por mi parte añadiría como factor el diseño institucional que tiene el país, ¿no? Pues creo que es evidente que mediante este se permite la creación de mecanismos institucionales de abuso del poder discrecional, como se puede observar, como ya lo hemos mencionado, en materia de contratación estatal. En ese sentido, me gustaría traer a colación el texto también de la ESAP le propone al país, en el cual se menciona que el Estado destina cerca de 150 billones de pesos en la contratación de bienes, obras y servicios, en donde de estos 150 billones, de 15 a 30 billones tienen relación con la corrupción. Además, también me gustaría mencionar en este punto la importancia que tiene el bipartidismo, ¿no? Puesto que este se configuró como un costo más que un beneficio, ya que digamos que como una consecuencia de este ha motivado la poca representación política y esta pues a su vez ha permitido un abuso de poder por quienes ejercen cargos públicos. Esto lo menciona pues Mónica Pachón en el texto de Estrategias Anticorrupción y a su vez esto se reafirma con lo que menciona Francisco Leal, que ya ha sido mencionado, en
donde se puede afirmar que los dos partidos tradicionales, mediante la corrupción y el clientelismo, han logrado mantener el control del régimen político, dado que les ha permitido pues, utilizar los beneficios que éste brinda en cabeza de un número reducido de políticos profesionales. Está bien, ya hemos hablado de la clasificación, hemos hablado de los factores que aumentan el riesgo de que se presente la corrupción. Ahora ahondemos en los tipos, en la clasificación. Según Boris Begovic, la corrupción se puede clasificar en al menos tres tipos. La corrupción sin robo, que es cuando se da un hecho corrupto para que se acelere la prestación o la materialización de un derecho, que se llamaría en el Código Constitucional colombiano como prevaricato por acción. La corrupción en las reglas, que es cuando un acto corrupto busca o se identifica cuando se viola o se aplica parcialmente la norma. Y finalmente la corrupción como captura del Estado, que más adelante profundizaremos en ella, pero que para dar una pasada por encima se refiere a cuando un acto corrupto busca cambiar o reorientar las reglas que se legislan en busca de un beneficio privado. Sin embargo, según entiendo, cada autor tipifica las formas en que se presenta la corrupción de manera distinta. ¿De qué otra manera se puede clasificar la corrupción? Podemos comenzar contigo, Lina. Bueno, Andrés, otra clasificación que me gustaría resaltar es la adoptada por la autora que mencioné anteriormente, Susan Rose Ackerman, quien distingue dos clases de corrupción según su origen institucional o social. En ese sentido, pues la autora destaca que pues, se puede distinguir entre un sistema de corrupción que se origina en las altas esferas del Estado y a partir de allí se extiende hacia los niveles bajos de la administración, y un sistema que se origina en los estratos bajos y se extiende hacia arriba. En el primero, pues la corrupción está organizada, planificada y centralizada desde el centro burocrático del Estado, y en el segundo, pues la diversidad de funcionarios de los escalones inferiores de la administración son los que recaudan pues los sobornos, y con frecuencia estos pues se comparten con los funcionarios que son pues superiores a ellos. Pues es así como esta clasificación puede ser interpretada como una diferencia entre un sistema corrupto desde el interior mismo del régimen político y un régimen político corrompido por la burocracia pues llena de avaricia, con ganas de más dinero y de más poder. Y con base a esta definición, a los posibles factores los posibles factores que influencian o posibilitan la corrupción, ¿qué caso podrías plantearnos? Un caso enigmático que se ha hallado en la historia reciente de nuestro país. Bueno, pues de acuerdo con la clasificación que mencioné, considero que es válido resaltar el caso del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que pues ya está extinto, en el cual pues la corrupción se originó de manera organizada, planificada y centralizada en las manos pues de los altos mandos con la creación del G3, la cual pues de acuerdo con la lectura de Holman Morris, de El DAS, una cacería criminal, era una oficina en la cual se realizaban seguimientos a organizaciones y personas pues, de tendencia opositora al gobierno en turno, que pues, era el de Álvaro Uribe, con el fin de restringir o neutralizar su accionar. Estas órdenes provenían de las directrices, pues como te digo, de los superiores, en este caso pues era el exdirector Noguera y el subdirector Narváez, quien según pues Mancuso, en lo que señala Holman Morris, pues Narváez dictaba clases a los paramilitares. Entonces pues es así como que por medio de la propaganda negra buscaron desacreditar y pues hacer pasar de víctimas a victimarios a opositores de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe. Y así adoctrinaron a funcionarios del DAS, sembrándoles la idea de que estos sectores sociales que defendían los derechos humanos eran partidarios del comunismo, justificando una supuesta guerra política. Entonces, según lo que dice, se hace pertinente buscar maneras para mitigar la corrupción. Y según el texto de la ESAP le proponía al país, existen al menos dos tipos de instrumentos, los disuasorios y los punitivos. Dentro de los primeros se considera que está aumentar el número de servidores públicos por carrera administrativa según el mandato constitucional, reducir el número de trámites y regulaciones excesivas, la promoción de la competencia y el mérito,
Fomentar desde pequeños la ética ciudadana y la cívica y, por el lado de los mecanismos punitivos, la creación de órganos especiales que se encarguen de prevenir, mitigar y detectar los casos de corrupción. En este sentido, ¿qué estrategias o mecanismos propones para luchar contra la corrupción? Bueno, pues me gustaría también destacar lo que expone el texto de la SAB del primer país, en donde pues consideran que el fortalecimiento de los órganos de control pues es imperativo para la lucha contra la corrupción. Pues así como lo menciona la Territorial de Santander y el Magistrado Tribunal de Bogotá, uno de los invitados pues, de nuestra clase, es necesario fortalecer el trabajo de las CIAs, es decir, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, y también despolitizarlas, pues el hecho de que se hayan también cooptado con los políticos hace que pues sirvan para fines y favores políticos, lo que ha resultado en un grado alto de impunidad en el que nos encontramos actualmente. Pasemos contigo, Verónica. ¿Cómo se debe clasificar la corrupción? Bueno, pues yo resaltaría la clasificación hecha por Arnold Heidenheimer, quien menciona pues en el texto de marco conceptual, diagnóstico y propuestas de política que yo había mencionado anteriormente, que la corrupción se clasifica en tres. Entonces está la corrupción negra, la corrupción gris y la blanca. Digamos que estas difieren más que todo como en relación en cuanto a la percepción que se tiene sobre esta. Por ejemplo, en la negra todos ven la corrupción como algo malo. La segunda, es decir, la gris, tiene un nivel de aceptación intermedio, es decir, como para unos es mala, para otros no tanto. Y la última, la blanca, es donde ya está tan normalizado el fenómeno que todos la aceptan. Relacionado con eso, también me gustaría mencionar que en nuestro país se da principalmente una corrupción de tipo gris, como lo mencionaba el edil de Ciudad Bolívar, Cristian Roballo Arias, que de manera que este flagelo está tan normalizado que a la gente no le parece extraño cuando escuchan casos de corrupción nuevos que se presentan en el país. Ahora, por favor, menciona algún caso enigmático que se te venga a la mente con base a lo dicho hasta el momento, con la definición, los factores, la clasificación que acabas de hacer, y además, qué propuestas darías para mitigar los niveles de corrupción en el país? Bueno, en cuanto al caso, me gustaría mencionar el texto denominado Sobrados de Lote de Daniel Coronel. En él se detalla que Tomás y Jerónimo Uribe el 24 de diciembre de 2008 tuvieron una multiplicación en un negocio de tierras por un valor de más de 3.000 millones como resultado de decisiones pues, de funcionarios públicos que tenían de alguna u otra manera vínculos con su padre, es decir, Álvaro Uribe Vélez. En esto se resaltan cuatro momentos principalmente. El primero es que la DIAN, mediante resolución del 18 de diciembre de 2008, declaró como zona franca permanente dos fincas en Mosquera. Es decir, que las empresas que estuvieran en estos sitios se sujetarían a exenciones y rebajas tributarias. Además, pues ya en cuanto al segundo momento, no se debe olvidar que en el 2007 específicamente el alcalde de Mosquera, Álvaro Rosso, cambió el área de construcción de estas zonas y que el 27 de agosto de 2007 este mismo alcalde decretó que la zona se convertiría en zona de expansión industrial, modificando así el uso que se tenía del suelo. Y por último, también se debe mencionar que esta alcaldía autorizó la subdivisión de los lotes, lo cual aumentó aún más el valor de renta de los terrenos. En cuanto a la propuesta que me mencionabas, Andrés, considero que es necesario aumentar la capacidad institucional para cumplir con sus funciones de manera pues correcta. Es decir, que mediante un nuevo diseño institucional se debe establecer la posibilidad de buscar falencias desde las cuales se puedan, no sé, desviar recursos, malversar fondos, como ya me lo mencionaba, en cuanto a los pliegos sastre, y en pocas palabras, de cualquier actividad que dé paso a lo que tiene que ver con actividades de corrupción, como lo mencionábamos hace unos momentos. Y también considero que es imperante revisar los más de 152 beneficios tributarios existentes respecto al impuesto de renta, digamos teniendo en cuenta que solo menciona el texto de la SAB le propone al país. Ok, bueno, ahora, Mauricio, ¿cómo podemos clasificar la corrupción y qué estrategias consideras pertinentes para batallar contra este flagelo? Bueno, Andrés,
una importante pregunta que, aunque debo precisar que a pesar, a pesar de la variedad de clasificaciones, todas siempre van a apuntar como a un mismo fin, el cual se basa pues que se debe hacer un intento en encontrar formas de detectar y mitigar los actos de corrupción. Entonces, pues con base a esto que acabo de decir, vamos a desarrollar unas clasificaciones, las cuales primero tenemos las FACT, que son las prácticas corruptas por favoritismo, autoridad, competencia y homenaje. Segundo, tenemos unas que se llaman las 4PS, estas son de preferencia, poder, privilegio y pago. Las terceras, que son las denominadas DAP, que son dineros, activos, personas y poder. Y ya para entender mejor esta clasificación, vamos a abarcar algunos tipos de corrupción dentro de estas clasificaciones. Empezamos por las primeras que mencioné, que son las FACT. Estas son con respecto pues a la autoridad, ya que esta genera abusos, malos contratos, malversaciones y acoso. También tenemos las de tributo, y estas consisten en comisiones, sobornos, eh, extorsiones, protecciones y también intervenciones de dineros ilícitos. Luego tenemos los tipos de corrupción de las otras que mencionaba, que son las 4P, en el cual la que más se destaca es la de preferencia, ya que esta se encuentra y abarca factores esenciales como lo son el nepotismo, la discriminación, el favoritismo y la exclusión. Y también tenemos un factor importante dentro de esta clasificación de las 4PS, que son el tema del poder, pues este abarca varios casos de fraude también, desfalco y nuevamente, como mencionaban los otros, malversaciones. Y otro importante dentro del mismo es el tema de los pagos, ya que en este se incluye el tema de lo que es los lavados de dinero, los sobornos, la estafa, la extorsión, la corrupción transnacional y otros tipos de corrupción más importantes. Y algunos tipos de corrupción de las DAP consisten en que principalmente se generan evasiones, fraudes fiscales y chantajes. Y bueno, para entender un poco más esta clasificación que acabo de hacer y respondiendo también la última pregunta que me haces con respecto a qué estrategias usaría, hay que empezar aclarando que el eje central del combate a la corrupción debe centrarse primero pues en una creación de instituciones nacionales críticas, y estas estructuras incluyen como una jurisdicción independiente, también un parlamento que funcione como con libre influencia, y debe ser inadmisible, ya que se van a ejercer presiones por parte de los ejecutivos, tanto como los oficialistas. Y algo muy importante a tener en cuenta, Andrés, es que debe haber una empresa que sea una prensa que sea independiente y crítica. Esto es muy importante porque esta prensa va a tener un rol específico que es hacer hincapié en las obligaciones que va a tener el Estado, que es de gobernar con responsabilidad. Ahora sí, respondiendo a la pregunta, que qué estrategias usaría yo para batallar contra pues, estos flagelos de corrupción, serían las siguientes. Como primera medida, eliminaría las estructuras o políticas que incentiven a la corrupción. Porque, ¿qué ocurre? Hay una mala regulación, un mal financiamiento de los partidos políticos, y esto cada vez incentiva más a que hayan alternativas irregulares de financiación, por lo que no hay como un control efectivo que vigile todas estas acciones, y esto siempre va a favorecer a los sobornos y a los favores políticos. Seguido de esto, también promovería algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta, y es el gobierno abierto. Esto es un tema vital y también muy importante para el progreso del país, ya que pues con la participación y la colaboración de la ciudadanía en la denuncia de las políticas públicas, esto es muy importante porque constituye un gran valor para prevenir y luchar contra la corrupción. Y vemos que la sociedad que está constituida como un agente de lucha contra la corrupción también genera una gran aportación que exige como una parte del compromiso del Estado hacia su administración, y que así pueda facilitar pues la colaboración entre los mismos. Y pues de este modo podría asegurarse pues una mejor rendición de cuentas, contando con la visión también de la ciudadanía, también incluyéndola para definir los objetivos, ejecutar las políticas, y esto pues se ha venido trabajando, eh, pero pues, o sea, el plan de gobierno abierto ha tenido un gran avance, pero para el potencial que tiene puede ser mayor. Entonces es muy importante también que los gobiernos locales
constituyen como una pieza clave, no solo para acercar al ciudadano como a la gestión que hay entre el poder de lo público y demás, sino también para que lo integren y así forme como una cooperación entre Estado y ciudadanía y esto genere pues el progreso del país. Ok, yo creo que ya después de haber establecido la definición, los factores que pueden llegar a posibilitar que se presenten hechos corruptos, así como también una clasificación que como vemos es muy variada, ¿no? Unos se centran en los resultados de la acción, de las prácticas corruptas, otras se centran en de dónde surge, ¿no? Si surge desde arriba del del sistema político o desde adentro, desde la propia burocracia, o otros la definen según la percepción, otros también la definen según propiamente las acciones, que era lo que nos comentaba Mauricio y demás. Podemos afirmar entonces que la fórmula de que la corrupción es igual al poder monopólico, a la más la discrecionalidad del funcionario, menos la rendición de cuentas, es correcta, ¿no? Y además me gustaría resaltar otra de las clasificaciones que se plantean para la corrupción, que da Mauricio García y Javier Revelo. Para estos dos autores, la corrupción se puede dividir en dos, grande o pequeña, y la grande se puede definir como política. La corrupción política se subdivide en dos elementos o en dos tipos de corrupción, la captura del Estado o la reconfiguración cooptada del Estado. Si bien es cierto que los tres conceptos, configuración cooptada, reconfiguración y corrupción tienen diferencias, esas son más de grados, porque de hecho se resalta que la reconfiguración cooptada del Estado es una forma avanzada de captura del Estado y que estas dos últimas en últimas son, y estas dos últimas son de forma definitiva corrupción a gran escala, ¿no? En la medida que tanto la captura del Estado y la reconfiguración son formas de corrupción, lo que las diferencia es su grado. Y según lo define Luis Jorge Garay, la captura del Estado consiste en una determinación de las reglas básicas de juego, ¿no? Las leyes, las reglas, los decretos y demás actos administrativos que expiden las autoridades públicas. Em, Esto mediante el soborno a funcionarios públicos, claramente, ¿no? Acá es cuando vemos que hay actores privados que participan y que hacen posible la corrupción. Pero además también tenemos el hecho de que, bueno, por parte de la reconfiguración cooptada, Garay también dice que se producen cuando organizaciones tanto legales como ilegales eh, buscan mediante acciones ilegítimas modificar desde adentro el régimen político, ¿no? Digamos que con esta primera pasada podemos ir transitando de la corrupción hacia otro tema que me gustaría tratar acá y es, y voy a comenzar con esta pregunta y es, ¿qué podemos decir acerca de la farpolítica y la parapolítica? ¿Y qué tiene que ver esto con la captura del Estado y con la reconfiguración cooptada del Estado? Podemos comenzar contigo, Mauricio. Bueno, Andrés, el descubrimiento de la parapolítica ha cambiado radicalmente pues, la percepción que se tuvo en los últimos años del Estado colombiano en el exterior. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque los últimos gobiernos se han esforzado en transmitir la idea de que estamos ante un Estado víctima, unas instituciones que luchaban a brazo partido por partido para repeler a unos grupos ilegales, que se peleaban entre sí en el territorio y como toda clase de fechoría contra la población civil. Pero pues la parapolítica, esto resulta muy importante porque la parapolítica vino a demostrar que el Estado no era ninguna víctima de altos funcionarios del gobierno como miembros destacados de los órganos de elección popular, sino más bien hubo una coalición con paramilitares y narcotraficantes para consolidar su predominio dentro y fuera del Estado y así alterar pues la competición dentro de la política. Ahora bien, respondiendo a la pregunta que haces, esto tiene mucho que ver con la CDE y la RCD, ya que los dirigentes políticos apelan siempre a estos recursos para protegerse de las vinculaciones, de los procesos judiciales, pero también es muy importante cómo esto lo usan para eludir responsabilidades políticas y muchos de ellos, por tratarse de personas prestantes de reconocidas familias, acuden a estos argumentos para contrarrestar pues todos los nexos que tengan con las fuerzas ilegales, con los actos de corrupción que éstas ejerzan, y esto con el fin de que pues
intervengan en las campañas electorales y haya como, y lo peor es que hay una clara intención de hacerlo, ya que estas personas buscan como una influencia que sea decisiva en la política regional y nacional, que es muy importante, esto con el fin de tener como una mayor seguridad de que van a hacer negociaciones de paz, pero obviamente no las van a hacer, sino es para predominar el poder dentro de su territorio. Así que, pues, para concluir esa pregunta, es muy importante ver cómo las élites políticas tienen como la necesidad de apoyarse con el actor armado ilegal, ya que es como la muestra clara o sea, es como la muestra clara de que hay una intención de buscar ese respaldo y lo más interesante es que muestran ese desesperado interés de a cambio de recibir de ese respaldo, de darles como las exigencias que ellos quieran, tanto para los paramilitares como los grupos armados al margen de la ley. Entonces es un tema bastante complicado y con mucho bagaje, ya que estas élites siempre van a coaccionarse con estos grupos para suplir las necesidades que tengan y complacer los intereses propios de los otros. Entonces es un círculo complicado. Bueno, pues por mi parte, de acuerdo con lo expuesto por Claudia López, en su texto, pues en Colombia se ha dado la práctica de la política por medio del uso pues, de las armas y la violencia. Así pues, ella menciona que en el año 2008 la Fiscalía reportó estar investigando a 264 funcionarios públicos. 83 de ellos eran pues congresistas que estaban ligados con presuntos casos de paramilitarismo. En abril del 2010, también según Claudia López, la cifra subió a 400 políticos de elección popular, de los cuales 102 pues, eran congresistas. Por su parte, las guerrillas tuvieron una influencia electoral más limitada en el ámbito local, porque ayudó, o sea, no ayudaban tanto a elegir, sino que las FARC primordialmente lo que hacían era sabotear las elecciones, asesinando y secuestrando pues, a centenares de políticos. En ese sentido, pues yo puedo concluir que el fenómeno de la parapolítica se dio en un espacio de captura y reconfiguración del Estado, pues porque gracias a su carácter proestatal, su proyecto procapitalista y político, permitió pues que estos paramilitares coincidieran con las fuerzas de capital social sofisticado, en donde se daban prácticas pues de captura y ellos podían intervenir en la toma de decisiones y pues esto porque eran pues los mismos políticos los que hacían parte de la parapolítica. Entonces, esto les permitió modificar el régimen político de manera sistemática. Pero pues la guerrilla no pudo incidir en estas conductas de captura y reconfiguración debido a su carácter pues antiestatal. Ellos por el contrario pues tenían un proyecto político anticapitalista y marxista y esto pues iba en contra de los intereses de la clase política que estaba en el poder, pues esto les impidió pues este tema de la captura y reconfiguración del Estado. Digamos que con estas dos intervenciones podemos ir ya planteando algunas cosas, ¿no? Digamos que lo que se menciona es que más o menos hacia el año 2010, el 35% del Congreso estaba en manos de políticos vinculados con grupos paramilitares y podríamos agregarle un 5 o un 10% más si consideramos los que están vinculados con grupos guerrilleros. Por lo que las denuncias en ese momento de la que es actualmente la alcaldesa de Bogotá en el Senado no eran una exageración. Y esto sin mencionar, claro, ¿no? Que se confirma el hecho de que en Colombia se ha hecho la política a través de las armas, ¿no? Verónica, ¿qué puedes agregar a lo dicho por Mauricio y Lina hasta el momento? Bueno, me gustaría mencionar que conforme pues, con lo expuesto por mis compañeros, digamos que el uso de la violencia con fines políticos y electorales no es algo nuevo en nuestro país, ¿no? Pues se debe resaltar que los paramilitares, mediante funcionarios públicos de altos cargos, llegaron hasta el punto de capturar al Estado para tomarse el poder y tener el control sobre las rentas públicas y el aparato pues, social y administrativo, ¿no? A su vez que estos instrumentalizaron el narcotráfico y la ilegalidad para la consecución de sus propios fines. Pues digamos que esto se relaciona un poco con lo que menciona Claudia López en su texto, en cuanto a que aproximadamente el 39% de los senadores elegidos en 2002 y prácticamente reelegidos en 2006 han sido investigados por parapolítica, mientras que el 3% por FARC política.
Por otra parte, en cuanto al Senado, se tiene que los investigados por parapolítica representan solamente el 39% de los miembros de la corporación. Em, bueno, digamos que para quienes oyen, hasta el momento hemos transitado desde el clientelismo hacia la corrupción. De la corrupción hemos transitado hacia, hacia la violencia política tratando diversos temas, ¿no? Y como vemos, las cifras son claras en cuanto a ambos fenómenos, tanto sobre la FARC política como la parapolítica, ¿no? Y según parece, el carácter insurgente de la guerrilla, ¿no? Y su propio proyecto político, y que contrastaba completamente con el carácter paraestatal, ¿no? Paralelo al estado de los militares, influyó en la manera en que se configuraron los vínculos entre políticos de elección popular y estos grupos, así como la capacidad de cada uno de estos grupos para influir sobre la toma de decisiones públicas, ¿no? Pasando del tema del paramilitarismo, quisiera profundizar ahora en el tema de las guerrillas de las FARC, ¿no? Que como saben es el conflicto armado de más envergadura que nosotros hemos tenido, que más de 60 años hemos estado inmersos desde la época de las guerrillas liberales, ¿no? Y como es bien sabido, entre el año 1982 y 2000, es decir, entre 18 años, a lo largo de 18 años, la guerrilla pasó de tener de 40 frentes a tener 60 en todo el país, ¿no? Sin mencionar que pasaron de 80.000 efectivos a 18.000, ¿no? Un aumento de más del 100%. Esto sin mencionar, claro que el conflicto entre los paramilitares y el grupo de guerrillero, ¿no? Y los lapsos de este último con el narcotráfico, ¿no? Digamos que con esto quisiera que cada uno resaltara algún aspecto que le parezca importante para entender mejor el papel que jugaron estos grupos en el conflicto armado colombiano. Comencemos contigo, Verónica. Gracias, Andrés. Bueno, para el desarrollo de esta pregunta, traería a colación el texto Las FARC, fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohesión, de Daniel Picaud. Digamos que en este texto se establece que los paramilitares nunca fueron capaces de enfrentarse a las FARC, eh, sino que lo que primó principalmente fue su superioridad sobre estas, da como la situación en la que eh, sí, como en la que estaban los paramilitares, puesto que estos estaban entre las fronteras de la ilegalidad y la legalidad. Entonces, digamos que aquí tuvieron como el apoyo de numerosas unidades militares y policías. Entonces, eso por una parte. Ya por otra parte, me gustaría mencionar que los paramilitares convirtieron el miedo, el terror, en una táctica de guerra. De ahí, pues, que sean los responsables de la mayor parte de las masacres colectivas y de las atrocidades que se presentaron en nuestro país, específicamente, pues, en la época de la violencia. Y además que estos practicaron una forma de depuración política a través de los desplazamientos forzados masivos. Pues recordemos que el número de desplazados se estima en 2 o 3 millones de personas. Pues esto se debe tener en cuenta que hace de Colombia como uno de los países más afectados por este fenómeno, dado pues el conflicto armado que se presentó, da la controversia existente entre las FARC y el paramilitarismo. Bueno, Andrés, pues también es válido resaltar que las FARC fueron el grupo guerrillero más longevo y con más cohesión en la historia de nuestro país. Pues esto a pesar de que, pues a diferencia de los paramilitares, nunca contaron con la simpatía política de sectores amplios de la sociedad, pues por fuera de las zonas rurales en los que ellos transitaban. Pues así, de acuerdo con el autor también mencionado por Verónica, Picot, Daniel Picot, las FARC lograron mantener un elevado nivel de cohesión gracias a dos factores principalmente. El primero fue un fundamento de sociabilidad compartida y la primacía de la acción militar sobre la acción política. El fundamento de esta sociabilidad pues, se dio como en un etos campesinista y pues esta imposición del amigo-enemigo sobre el régimen y las fuerzas entre el régimen y pues las fuerzas insurreccionales, pues se dio más que todo en estos sectores minoritarios de la sociedad, no tanto en los citadinos, sino más bien como pues en el tema rural.
Entonces podemos decir que efectivamente lo que decía Claudia y como titula el libro al que nos referimos tenía razón, ¿no? Tanto los paramilitares como como la FARC, ¿no? Junto con los políticos intentaron refundar y de hecho refundaron la patria. Eh, Frente a este tema del conflicto, hemos tratado, digamos, dos grandes grupos. Nos queda por hablar las víctimas, ¿no? Eh, Según los reportes Indepaz, en el año 2002 ocurrieron más de 80.000 homicidios en el marco del conflicto armado, de los cuales 1.650 eran líderes sociales. 250.000 personas fueron víctimas de despojos solamente en ese año, porque sabemos que las cifras a finales del conflicto armado llegan a los 3, 4 millones de personas desplazadas, ¿no? Y entre los años 1995 y a 2012, ¿no? El número de masacres, o como la llamó el presidente Iván Duque, el recién presidente saliente, homicidios colectivos, se encontró en un intervalo entre 100 a 400, ¿no? Masacres por cada año durante más de 17 años. Em, a partir de esto se considera, ¿no? El hecho de que documentar los hechos históricos a través de las voces de quienes los vivieron y particularmente en este caso los sufrieron, que no queremos decir que los miembros de grupos paramilitares y guerrilleros no hayan sufrido y no sean víctimas, pero en este marco ellos son los victimarios y por lo tanto quienes lo vivieron las víctimas, escuchar sus voces nos permite identificar y clarificar, ¿no? Los intereses, así como las intenciones de quienes participaron, ¿no? Con base en esto, ¿consideran esto cierto en el caso de la violencia? Y adicional a esto, ¿por qué es importante escuchar las voces de las víctimas en el marco del conflicto Bueno, claro, Andrés, pues obviamente es importante armado? escuchar a las víctimas, puesto que ellos son los actores que pues han tenido que sufrir las consecuencias del conflicto armado en nuestro país, como lo estabas mencionando. Pues por tal razón, tal como lo señala el autor Eduardo Pizarro, es importante conocer el conflicto desde las dos caras de la moneda, partiendo pues de la importancia de la multiplicidad pues de perspectivas que se dan en este marco, con el fin de conocer y respetar la alteridad de las personas. Así también, como lo mencionó la invitada Sandra Sandoval, quien fue una excombatiente de las FARC, es imprescindible la diversidad de perspectivas pues, para la construcción de ensayos polifónicos y pues para que estos permitan un perdón y una reconciliación entre las víctimas y victimarios. Bueno, por mi parte me gustaría mencionar que sí considero que es importante escuchar a las voces de las víctimas, pues como mencionan los invitados, el senador y el egresado de la ESAP, se deben buscar formas de desactivar la violencia y una de ellas es mediante el esclarecimiento de la verdad y la realización de acciones tendientes al reconocimiento individual y colectivo pues de responsabilidades por parte de actores del conflicto, ¿no? Además, también como se establece en el texto de Eduardo León, ya mencionado por mi compañera Lina, se debe tener en cuenta que la población rural ha sido la que más, la que ha pagado el precio más alto, pues teniendo en cuenta que el campo fue como el lugar en donde se desarrollaron todo este tipo de operaciones por parte de las guerrillas, de los grupos paramilitares y pues de las campañas contra insurgentes de las Fuerzas Armadas. También, pues, digamos que un argumento para tomar como relevante los relatos que provienen de las víctimas es en cuanto al desplazamiento forzado, ¿no? Pues este se debe tener en cuenta que es la principal fuente de victimización en el país, en donde me gustaría resaltar que, según la directora de la unidad de víctimas, Paula Gaviria, representa la desmovilización, el 88% de la población victimizada. Además, escuchar permite construir una herramienta que permita observar qué errores dieron paso a la configuración del conflicto armado en nuestro país. Bueno, Andrés, creo que es muy importante escuchar pues a las víctimas de este flagelo y estos acontecimientos que han marcado pues la historia de nuestro país, ya que escuchar es un acto que no solo aporta, como mis compañeras mencionan, al esclarecimiento de lo ocurrido durante pues el conflicto armado en Colombia, sino también es una herramienta para reconstruir el corazón de las víctimas y ayudarlas a cicatrizar como las heridas que han venido sufriendo a lo largo de estos acontecimientos
y es muy importante porque ellas y ellos buscan sentirse escuchados, también escuchar a las demás personas que sobrevivieron pues a las violencias también que fueron sometidas. Entonces pienso que es como un proceso de sanación del que muy poco se habla, pero mucho se necesita. De igual forma, algo muy importante también es que hablar permite como romper el silencio que han impuesto estos actores armados en Colombia, que han intimidado pues a millones de personas durante décadas, sobre todo los que viven pues en las zonas rurales, donde pues el Estado pareciera que nunca llega, como zonas aisladas, por decirlo así, del país, las cuales no se les brinda como la mayor atención y vigilancia que éstas requieren. Entonces siento que este silencio que usaron como una estrategia de guerra para perpetuar pues la violencia y mantener el control territorial, político, económico, social, y demás, pierde fuerza cuando se crean pues estos espacios para hablar sobre lo ocurrido. Entonces siento que es un ejercicio que ayudaría mucho a soltar el dolor que dejó el conflicto armado y a empezar a soñar en un país donde pueda haber paz, también reconciliación y donde todas estas personas que se vieron afectadas e inversas dentro de estas problemáticas tengan como la opción de reivindicarse en la sociedad y empezar también una vida nueva donde no sean discriminadas, rechazadas y más bien sean apoyadas y escuchadas. Y además el hecho de que somos uno de los países que en Latinoamérica no vivió una dictadura como la chilena, como la argentina, y a pesar de todo tenemos esa gran cantidad de víctimas. Como hemos venido viendo, todos los temas que hemos tratado son transversales. Hemos visto que tanto el clientelismo como la corrupción, como el tema de la violencia política, teniendo en cuenta todos sus actores, todos los grupos que participaron en ella, em, han tenido como, digamos, un elemento transversal, la debilidad institucional del Estado colombiano, así como el abandono, ¿no? El abandono de las zonas rurales, de las zonas en donde viven las comunidades étnicas, entre otras muchas. Ahora, ¿no? Nos queda por hablar, después de la firma de los acuerdos de la paz en La Habana, ¿no? Que marcó un punto de inflexión en la historia de nuestro país, ¿no? Que acababa la guerra más larga, la guerra interna más larga, que duró casi 65 años, ¿no? Los datos que reportan, digamos, las entidades luego de todo lo sucedido, es que de cada 10 masacres, 6 fueron perpetradas por grupos paramilitares, 2 por las guerrillas y una por miembros de la fuerza pública, ¿no? Quisiera preguntarles de estos datos que podemos interpretar, ¿no? ¿Qué decir acerca de la responsabilidad de los paramilitares, los guerrilleros, así como de los miembros de la fuerza pública para con las víctimas, ¿no? Y finalmente, ¿creen que podemos hablar de posconflicto en Colombia? Por favor, Lina, comienza. Bueno, Andrés, sin duda alguna, pues el hecho de que los paramilitares contaran con el apoyo activo de numerosas unidades, tanto militares como policías, les permitió perpetuar un mayor número de masacres, practicando pues la depuración política, como lo mencionó anteriormente mi compañera Verónica, pues de todos aquellos que estuvieran en contra del régimen. Por otro lado, los guerrilleros han tenido gran importancia también pues gracias al dominio de los territorios que no cuentan con la presencia del Estado. Esto pues también lo hacen mediante prácticas sistemáticas de secuestro y los recaudos a causa del contrabando y pues el narcotráfico. Y pues a pesar de que en más de 5 ocasiones se buscó realizar un acuerdo con esos grupos al margen de la ley, pues solo se pudo ver materializado en el 2016 con la firma del acuerdo de paz con las FARC, como lo mencionaste anteriormente, pues a pesar de que los múltiples opositores difundieron información errónea con el fin de que las personas, pues la mayoría citadinos, se opusieran al acuerdo y salieran a votar emberracadas por el no al plebiscito. Entonces, pues, sin embargo, a esto, pues, se realizó la firma del acuerdo y ya, pues, unos años después, el informe de 2021 de Indepaz reporta que el acuerdo de paz solamente se ha implementado en una cuarta parte. Esto pues se ha retrasado con la política pues, del expresidente Duque, quien en múltiples ocasiones declaró de no estar, pues no apoyaba el acuerdo de paz. Esto, pues también me gustaría resaltar lo expuesto por el senador Julio Gallo, que fue nuestro último invitado, que pues que considero que no se puede llamar posconflicto, sino posacuerdo,
pues no es en una sociedad, siempre va a haber unas confrontaciones, ¿sí? Entonces, lo que él también trae a colación es la cuestión está en cómo vamos a dar una solución a estas confrontaciones. ¿Se va a resolver por vía de las armas o por vía del diálogo? Entonces, pues pienso que más que un post-conflicto es un post-acuerdo. Verónica. Bueno, pues un poco relacionado también con lo que acaba de mencionar Lina. Pues yo digo que a pesar de que se han tenido avances posterior pues, a la implementación del acuerdo de paz, digamos como para reafirmar lo que digo, voy a traer a colación el 10º informe de verificación de la implementación del acuerdo final de paz en Colombia, donde se menciona que gracias a la implementación del acuerdo se ha logrado la reparación colectiva de los derechos de las víctimas, la rehabilitación psicosocial, los retornos y reubicaciones y la reincorporación a la vida civil de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC en diferentes proporciones, ¿no? Pues esto obviamente ha tenido diferentes afectaciones que pues no le han permitido cumplir con su objetivo. Eh, pues de igual manera, a pesar de quienes se han opuesto a ello desde un comienzo, como las élites locales, los partidos tradicionales o los narcotraficantes, ¿no? Eh, de igual manera, pues también considero en relación con el senador y el estudiante egresado, de la SAP que se debería llamar más que todo un posacuerdo para dar más que todo como cuenta de cómo ha cambiado Colombia posterior a la implementación del acuerdo. Pues finalmente no se han cumplido todos los objetivos establecidos en este acuerdo y por ende pues no se ha presenciado aún la terminación del conflicto armado, sino como unos avances mínimos que pues sí vale la pena resaltar, pero no como para denominarse posconflicto. A diferencia de ustedes y pues claramente el senador Gallo, ¿no? No considero que se deba hablar de posacuerdo, ¿no? Me parece un término que es conceptualmente erróneo, ¿no? Creo que el término apropiado es posconflicto. Si bien no podemos considerar que esto sea total, que tengamos un posconflicto, que ya vivamos en un mundo en paz, podemos hablar al menos de un posconflicto parcial, debido a que muchas, las disidencias de las FARC, el ELN, entre otros grupos armados, aún hostigan a las comunidades. Em, a pesar de esto, podemos hablar de un posconflicto parcial. En última instancia, porque el posconflicto no es un punto de meta al que llegar, es todo un proceso que hay que llevar a cabo, ¿no? Y que al final, ¿no? El final, la última etapa de todo esto que nosotros hemos vivido, ¿no? Desde la época de las guerrillas liberales hasta la firma del acuerdo y lo que esperamos que suceda aquí en adelante, es vivir en el post-conflicto, ¿no? Es vivir la etapa lo que queda después de que ya la guerra acabó, de que ya se reparó a las víctimas, de que ya se contó la verdad, ¿qué queda después de eso, ¿no? Em, pero Mauricio, por favor, digamos, ¿qué piensas acerca de esto? Pues Andrés, mira que estoy totalmente de acuerdo contigo, ya que tampoco creo que se debe hablar tanto como de posacuerdo, sino más bien pensar en un posconflicto. Es verdad que es complicado y parece como algo imposible para llevar a cabo, pero pues la sociedad colombiana, a través de las diferentes expresiones e iniciativas, ha reconocido pues la importancia de avanzar pues en la reconstrucción, en la memoria histórica del conflicto armado. Entonces es muy importante tener como ese pensamiento que se puede lograr un verdadero posconflicto y así contribuir a a la dignificación y también a la reparación de las víctimas, también como mencionaban mis compañeras, a que haya un esclarecimiento histórico y esto con el fin de aportar a la construcción de la paz. Así que es muy importante creer en él, creer en el proceso. Si hay un avance, seguir apoyando ese avance. Pero yo creo que sí, en la sociedad colombiana sí es posible hablar de posconflicto. Obviamente es un proceso que va a tardar años, van a haber miles de dificultades dentro del mismo, pero es una meta y una puerta de salida a todas estas malas experiencias que ha tenido el territorio colombiano. Entonces creo que sí es posible soñar con un posconflicto en Colombia. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos el día de hoy. Gracias a todos por sus intervenciones, por tratar cada uno de los temas. Hasta luego, Mauricio, Verónica y Lina. Muchas gracias. No, a ti Gracias a Andrés, ti. muchas gracias Hasta por la luego. invitación. Gracias. Gracias.